buenas tardes. Hoy es 19 de junio del 2021. Mi nombre es Victoria Montelongo Reinaga. Mi grupo es MO8C4G24-045. Mi facilitador es Susana Silva Cruz. Hoy voy a presentar la siguiente exposición sobre mi proyecto integrador llamado Investigación de los Derechos Humanos. La presente actividad tiene como finalidad conceptualizar los derechos humanos y la diversidad cultural. Para iniciar con este tema, primero debemos dejar claro qué son los derechos humanos y qué relación tiene con la diversidad cultural de los derechos humanos. Son derechos que todos tenemos por el simple hecho de ser o existir. Por ejemplo, el derecho a la vida, libertad y seguridad, sin importar sexo, religión, color e independientemente donde hayas nacido. El objeto de estudio de este proyecto será evaluar el desarrollo de la diversidad cultural, ya que lo que nos interesa es saber que también se desarrollan las personas en un entorno con distintas culturas y si se respetan sus derechos humanos sin importar sus creencias o su origen. Uno de los principales problemas que se enfrenta la diversidad cultural y que viola los derechos humanos es el racismo a raíz de una mala cultura y perjuicios. El principal objetivo de esta investigación es lograr la inclusión de la diversidad cultural y los derechos humanos. Existe un sinfín de cuestiones que surgen a raíz de este tema. Algunas de ellas son: ¿cuáles son los derechos que más se violan en la diversidad cultural? Derecho a la libertad de expresión, derecho a formar parte de la vida cultural de la comunidad. Otra pregunta es: ¿cuáles son las medidas que se deben implementar en las comunidades? Difundir información sobre los derechos y la diversidad cultural. Los estados deben adoptar medidas a favor de la diversidad cultural. Sí, ya que deben dar acceso a la información a todas las comunidades que lo necesiten. La justificación de este proyecto se basa en el respeto a los derechos humanos y promover la diversidad cultural. Al ofrecer a las personas y a los grupos la posibilidad de expresar y desarrollar libremente su identidad cultural, acceder a la herencia cultural y religiosa y la información de su propia comunidad y de otros grupos, así como los beneficios del progreso científico y participar en la interpretación, elaboración y desarrollo de la herencia cultural y en la reformulación de los contenidos y contornos de su identidad cultural. Los principales lugares a implementar los derechos y la diversidad cultural serán las comunidades. Esto a fin de darles a conocer a las personas los derechos con los que cuentan y las organizaciones que los respaldan si estos derechos fueran violados. Las personas que participan en la investigación serían las escuelas de secundarias, preparatorias y universidades, las cuales
apoyarían en la implementación y el difundir esta información sobre los derechos y la diversidad cultural. En una sociedad que se precia jurídicamente organizada, se debe respetar la diversidad cultural para poder garantizar los derechos fundamentales de sus integrantes. En este sentido es necesario salvaguardar el respeto a las diferentes culturas, así como a la diversidad de creencias, tareas que le corresponde al derecho. En el presente trabajo se pretende utilizar la metodología cualitativa con las diferentes fases y etapas a aplicar en el ámbito de los derechos humanos y la diversidad cultural. Esto en torno a la violación y discriminación de estos. Posteriormente resalto a la importancia de los derechos humanos y la diversidad cultural, así como también a su fundamentación y posibilidad de objeto de estudio cualitativo, ya que la difusión es un factor muy importante en el cambio, la reciprocidad, la interacción, la relación mutua y la solidaridad entre los diversos grupos culturales. Finalmente expreso mi opinión sobre cómo mejorar algunos aspectos de la difusión e implementación de los derechos humanos y la diversidad cultural son elementos básicos para conseguir los fines expuestos. Estas son algunas de las fuentes de información en las que me basé para realizar esta presentación. Muchas gracias por su atención y con esto doy por terminada mi presentación.